A ver, Oriente Medio es un polvorín, una región donde parece que las crisis nunca terminan, donde el pasado y el presente chocan de una forma brutal. Pero ¿qué pasa cuando las reglas del juego, esos acuerdos que a duras penas mantienen una convivencia, simplemente se rompen? De eso vamos a hablar en este análisis, de cómo la ruptura de las normas, tanto adentro como afuera, se ha convertido en la gasolina que alimenta los conflictos que vemos hoy. Para entender la urgencia, tenemos que empezar por acá. Lo que hemos visto después de los ataques del 7 de octubre no es solo un punto de inflexión, es lo que llaman un game changer, algo que cambia por completo las reglas del juego. Esto ha desatado lo que muchos ya califican como la peor catástrofe humanitaria en décadas, y está desestabilizando no solo a Israel y Palestina, sino a toda la región. Bien, pero claro, esto no apareció de la nada. Los conflictos de hoy son en realidad la fiebre de una enfermedad mucho más larga. Para entender por qué la convivencia es tan frágil, tenemos que viajar un poco en el tiempo y ver cómo un siglo de decisiones, de guerras y de diplomacia preparó el terreno para lo que vivimos ahora. Ok, echemos un vistazo rápido a esta línea de tiempo para entender el panorama. Todo arranca, en cierto modo, con el fin del Imperio Otomano. Ahí las potencias europeas, redibujaron el mapa a su antojo, creando países como Irak. Después, un momento clave, 1948. Se crea el Estado de Israel y el tablero cambia para siempre. Saltamos a 1967, la Guerra de los 6 días, que no solo movió fronteras, sino que nos dejó resoluciones de la ONU que siguen siendo el centro de la discusión hoy día. Y ya mucho más cerca, la Guerra del Golfo, en el 91, y la invasión de Irak en 2003, que rompieron unos equilibrios de poder que, la verdad, todavía no se han recuperado. Cada uno de estos hitos fue una ficha de dominó que empujó a la siguiente. Y para intentar poner orden, surgió este principio legal. Es clave. Después de la Primera Guerra Mundial, se dijo, ex factis ius non oritur, o sea, que el derecho no puede nacer de la fuerza. La idea era simple pero potentísima, evitar que un país invada a otro, y que eso se vuelva legal. Fue como una de las primeras grandes normas para mantener la paz. El problema, como vamos a ver, es que una cosa es la norma y otra muy distinta es cómo se aplica. Y aquí está el corazón del asunto, porque es justo ahí, cuando los acuerdos fallan, cuando las normas se doblan o se ignoran, que la convivencia se viene abajo. Y no es teoría, vamos a ver ejemplos súper concretos de cómo esto ha pasado una y otra vez. Pensemos en el Líbano, por ejemplo. Durante un tiempo, su estabilidad era un milagro. Y no se basaba en leyes súper estrictas, sino en pactos informales, en lo que llamaban acuerdos de caballeros entre todos sus grupos religiosos. La paz en el Líbano dependía de esto, de que todos bajaran un cambio, de que renunciaran al fanatismo para poder convivir. Era un equilibrio delicadísimo. ¿Pero qué pasó? Factores externos, como la llegada de la OLP y las propias tensiones internas, rompieron esos pactos no escritos. ¿El resultado? Una guerra civil terrible en 1975. La norma de convivencia se hizo añicos y con ella se rompió el país. Ahora, un caso mucho más reciente, los Acuerdos de Abraham del 2020. Sobre el papel sonaban genial. Promoción de la tolerancia, respeto, esa era la promesa. Pero la realidad, según varios análisis, fue otra. Al normalizar las relaciones con Israel, pero dejando de lado, ignorando por completo la cuestión palestina, pues no se logró la paz. De hecho, hay quienes dicen que se creó el ambiente perfecto para una nueva escalada, una lección de que la paz no se puede construir dejando a alguien afuera. Y este problema se hace gigante a nivel internacional. Se habla mucho de un doble rasero. Las resoluciones de la ONU a veces se aplican y a veces no. La comunidad internacional con frecuencia prefiere mirar para otro lado. Fíjense en la Unión Europea. Por un lado, defiende los derechos humanos, pero por otro, tiene alianzas estratégicas con regímenes autoritarios en la zona. ¿Y cuál es el resultado de todo esto? Pues una desconfianza total, una crisis de legitimidad. Porque ¿cómo vas a construir la paz si las reglas no son iguales para todos? Exacto. Porque claro, es imposible entender lo que pasa en la región sin levantar la mirada y ver el panorama completo. Los conflictos locales casi siempre son como un eco de los intereses de las grandes potencias mundiales. Veamos cómo funciona este tablero. La palabra clave es esta: intereses geopolíticos. En el fondo es una lucha por el poder, por la influencia, que tiene que ver con la geografía, con los recursos, con las alianzas.
Y en Oriente Medio, aunque hay de todo, el motor principal de la intervención extranjera ha sido y sigue siendo el petróleo. Este mapa de Irak lo dice todo. Es brutalmente honesto. No es solo un mapa de un país, es un mapa de intereses. Miren las banderas. Rusia, China, Francia, Turquía, cada una plantada sobre los yacimientos de petróleo. Esto nos muestra de la forma más gráfica posible cómo los recursos de la región están en el centro del ajedrez mundial. Y aquí está el porqué en un solo número, 67%. Se dice fácil, ¿no? Pero es que la región tiene casi el 67% de todas las reservas de petróleo conocidas del mundo. Con esas cifras sobre la mesa, de repente se entiende todo, ¿verdad? Se entiende por qué es una zona tan vital para la economía del planeta y por qué las grandes potencias, siempre están metidas ahí. Y claro, esa importancia estratégica se traduce en atención, muchísima atención. Como se ve en este gráfico, Oriente Medio se lleva una parte desproporcionada de la atención militar y mediática del mundo. Los recursos y la geopolítica la tienen permanentemente bajo los reflectores, y eso suele significar más tensión y más intervención. Y para complicar más las cosas, el tablero cambió por completo cuando terminó la Guerra Fría. De repente, ya no había un mundo bipolar con Estados Unidos y la Unión Soviética haciéndose contrapeso. Eso dejó un vacío y un nuevo orden con un solo actor dominante. Esto sacudió todas las alianzas, dejó a muchos países de la región sin su antiguo padrino y abrió la puerta a una nueva era de intervenciones. La Guerra del Golfo del 91 es el ejemplo perfecto de esto. Bueno, después de hablar de geopolítica, de potencias, de petróleo, es súper importante que volvamos a la gente, a la realidad humana. Porque al final del día, en medio de todos estos juegos de poder, hay millones de personas cuyas vidas están inevitablemente conectadas. Esta frase es durísima, pero muy cierta. Resume una verdad que no se puede ignorar, especialmente en el conflicto palestino-israelí, pero que aplica a toda la región. Después de un siglo de guerras, quedó clarísimo que ningún pueblo va a hacer desaparecer al otro. Sus historias y sus geografías están entrelazadas para siempre. Están, como dice aquí, condenados a vivir juntos. Entonces, si la opción de eliminar al otro no existe, ¿qué queda? Pues según apuntan las fuentes, la única salida real es un cambio de chip, un cambio profundo. La solución no es militar, no es de quien tiene más tierra, sino que es fundamentalmente humana, reconocer los derechos del otro, su dignidad y respetar la vida. Suena simple, pero es lo más complicado de todo. El problema es que la historia nos muestra un ciclo que es para volverse loco. Miren, primero estalla una guerra tremenda, como la del Yom Kippur. Segundo, la violencia es tan grande que de repente todo el mundo corre a buscar una solución diplomática. Tercero, se sientan a negociar y firman acuerdos que parecen históricos, como Camp David u Oslo. Y cuarto, con el tiempo, esos acuerdos se abandonan, se violan y las normas que intentaban crear se deshacen. Y así se prepara el terreno para la siguiente crisis. Un ciclo que se repite y se repite. Y así llegamos a la pregunta final, la más difícil. Si la historia de la región es una de acuerdos rotos y normas que nadie respeta, entonces, ¿qué queda? ¿Cómo se puede reconstruir la confianza? ¿Cómo se puede volver a hablar de convivencia sobre unos cimientos que están hechos polvo? Es la pregunta que hoy, más que nunca, resuena en cada rincón de Oriente Medio.